Hola, me llamo Valentina y hoy día voy a resumir la historia de nuestras constituciones. Así que agarren un té, un café o lo que tengan a la mano y comencemos con el video. El Perú como república ha tenido 12 constituciones en total. La primera constitución siendo la de 1823 y la última la de 1993. La mayor cantidad de cambios de constitución se dio en el siglo XIX, sobre todo en las primeras décadas de la era republicana, cuando recién se había independizado el Perú. Esto es porque una vez libertado el Perú hubo una lucha constante de ideas entre las personas que querían tomar el poder. Cada vez que entraban nuevas personas al poder se cambiaba la constitución. La primera constitución que los peruanos han acatado ha sido la Constitución de Cádiz de 1812, que ha sido la primera constitución de España. Sin embargo, la primera constitución republicana del Perú fue la de 1823, que fue el primer documento aprobado por un Congreso Constituyente en nuestro territorio. En esta constitución sí hubo cierta mención de libertades individuales, como la libertad de expresión y el derecho a la propiedad privada. Esta constitución solo se llegó a regir a partir de 1827, y esto es porque el Congreso dispuso la suspensión de sus artículos, ya que eran incompatibles con las facultades otorgadas al Libertador Bolívar, que instalaba una dictadura. Solo fue restaurada al fin de 1827 por el Congreso. Esta constitución solamente duró hasta el primer trimestre de 1828, así que solamente duró unos meses, siendo reemplazada este mismo año. La nueva Constitución de 1828 presentaba al Parlamento como un representante de la voluntad popular que va por encima del poder ejecutivo. Esta Constitución tuvo influencia anglosajona y fue considerada como una de las más importantes de nuestro país. Esta Constitución tenía algunas cuantas ideas liberales. Sin embargo, esta Constitución se dispuso a que tenga una revisión después de 5 años pasado su establecimiento y por ende volvió a surgir otra Constitución en 1834. Que era muy similar a la de 1828, pero con unas cuantas modificaciones en ciertos artículos. Esta constitución también duró solamente 5 años, ya que en 1839 se estableció la llamada Constitución de Huancayo. Esta constitución se consideraba más conservadora que las anteriores que se consideraban liberales. Esta constitución, a comparación de las otras, reforzaba el poder ejecutivo y acentuaba el centralismo. Por ende, se puede decir que la Constitución de 1839 fue más autoritaria, reforzando la autoridad que tiene el presidente. Esto se dio porque los legisladores de Huancayo creían que los principios conservadores se adecuaban más a la realidad del país en ese momento, y que todos los desórdenes vividos anteriormente habían sido causados por las ideas liberales. Esta constitución fue nuevamente reemplazada después del triunfo de Castilla en la batalla de La Palma en 1856. Esta nueva constitución nació a partir del reconocimiento de la inviolabilidad de la vida humana y por ende se abolió la pena de muerte. Esta constitución volvió a las tendencias liberales, ya que era antimilitarista, descentralista y presentaba un sesgo anticlerical. Hubo más distribución de poder, ya que había bicameralidad en el Congreso y también se le devolvió el poder que anteriormente tenía este mismo. Sin embargo, esta constitución no logró imponer la libertad de culto. Esta constitución fue nuevamente cambiada en 1860 y esta fue la que fue considerada más moderada a comparación de sus anteriores, lo cual causó su prolongada duración. Aunque se quería hacer una reforma radical de la constitución, finalmente esta no fue ni liberal ni conservadora. Querían hacer una constitución mucho más conservadora, pero para mantener la paz decidieron hacerlo muy moderada, inclusive centrista. Se volvió a querer otro cambio de constitución en 1867 a una más liberal, sin embargo duró unos cuantos meses, ya que causó mucho revuelto dentro de los sectores conservadores que preferían una constitución más conservadora. Y es por esto que se volvió a la constitución de 1860, que duró casi 60 años, siendo la constitución más longeva en el Perú hasta ahora. Ahora pasamos al siglo XX. En este siglo hubieron 4 cambios de constitución. El primero fue en 1920, durante el oncenio de Leguía. Esta constitución se caracterizó por la predominancia de la voluntad del presidente, así que también fue una constitución que se podría considerar un poco autoritaria. Esta constitución estaba influida en sus aspectos sociales por la Constitución Socialista de Weimar y en su aspecto nacionalista por la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917. El mismo año que se redactó esta constitución, se propuso que las mujeres tuvieran el derecho a sufragio, como ya había pasado en algunos países de Occidente, pero la Asamblea Nacional no aceptó este proyecto. En esta constitución también se le autorizaba al Estado nombrar alcaldes en vez de que sean elegidos democráticamente. Esto claramente demuestra una constitución muy estatista y también conservadora. Esta constitución se volvió a cambiar en 1933, cuando fue aprobada por el gobierno de Sánchez Cerro.
Esa también fue una constitución longeva, ya que duró como 45 años, cosa que en el Perú es inusual aparentemente. Muchas de las constituciones han durado solamente como 5 años. Esta se caracterizó por el conocimiento de los derechos de carácter social. En ella se autorizó a las mujeres mayores de 21 años o casadas a sufragar en elecciones municipales. Sin embargo, durante ese tiempo, además de las dictaduras de Sánchez Cerro y Benavides, hubo 3 rupturas del orden constitucional. De 1948 a 1956, de 1962 a 1963 y de 1968 hasta el 80. Lo que pasó usualmente en esas 3 instancias fueron golpes militares que conformaron una junta militar, donde se imponía un estatuto por el cual asumían las funciones de los poderes ejecutivos y legislativos los mismos militares. Hasta el momento podemos llegar a la conclusión de que ninguna constitución de las que hemos profundizado en este video han sido ni liberales ni estables. Las más liberales duraron muy pocos meses, ya que había mucha oposición conservadora, y las más estables han sido de carácter estatista y conservadoras en su mayoría. Luego de estas constituciones vinieron la Constitución del 79 y la Constitución del 93. Y ya que han sido las más recientes, se puede asumir que también han sido las que más han influenciado la situación que tenemos actualmente. Es por eso que en la tercera parte de esta serie voy a analizar y contrastar las circunstancias y el contenido de estas constituciones. Esto ha sido todo por el video de hoy, espero que les haya gustado. Muchas gracias.